queridos televidentes del Canal 1. Bienvenidos a esta emisión, bueno, bastante accidentada de esta noche de W Sin Carreta. Veníamos originando en radio desde las 7 en punto, pero en televisión todo se alteró. Motivo: Consejo de Ministros transmitido por primera vez en Colombia, no sé si en el mundo, en Colombia por lo menos sí, en directo, a los ojos del país entero. Bastaba con sentarse con palomitas, apretarse el cinturón de seguridad y ver un espectáculo que algunos ya lo han calificado como una especie de reality presidencial, donde los ministros, la vicepresidente Francia Márquez y el mismísimo presidente Gustavo Petro, quien tenía al lado a Armando Benedetti, ahora jefe de despacho presidencial, bueno, sin duda vivieron un rato inolvidable, lleno de tensiones, fricciones y además de muchas noticias, de cosas que incluso deberían llamar la atención de las mismas autoridades judiciales. Así empezó este Consejo de Ministros. En vivo, cogió a todo el mundo por sorpresa, además reconociendo, queridos oyentes de la W y televidentes del Canal 1, reconociendo lo que podría uno decir es el fracaso del gobierno hasta la fecha, 2 años y medio después de gobierno. Así comenzó el presidente Petro. Y todas, pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal, y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. 195, se han incumplido 146 y estamos en 2 años y medio de gobierno, Paula. Juan Diego, y es que sí me llama muchísimo la atención que pareciera un autosabotaje, ¿no? Porque esto es información que debería ser reservada y hablada con los ministros de, bueno, cómo vamos a mejorar en el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, pero ¿será que el presidente tenía esa intención? Parece que sí. Hacer Sí. público todo esto y las reacciones y la molestia que tenía su gabinete por el nombramiento de Armando Benedetti. Eso fue evidente, Joana, porque pues quien también habló fue la vicepresidente Francia Márquez. Hace rato no la oíamos y además pues no disimuló su malestar por varias razones, entre ellas por Benedetti. Sí, señor Juan Diego y Paula, pues ella le cantó la tabla, por decirlo así, al presidente Gustavo Petro y se lo dijo de frente. Le dijo: yo a usted lo respeto mucho, pero realmente no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo con Armando Benedetti. Vamos a recordar lo que ella dijo, veamos. Y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted también lo hice. Fue contundente, más claro imposible, lo dicho por la vicepresidente Francia Márquez. Y obviamente las caras largas, unos mirando como esto no es conmigo, otros dándole como el beneplácito, ¿no?, a la vicepresidenta por lo que estaba diciendo. La ministra de Ambiente. La ministra Susana Muhammad, quien dijo también algo no menos candente. 20 años de militancia política en el progresismo y siempre en el campo político que usted, con valentía, con principios, con una capacidad de verdad maravillosa de entender el poder y de entender la dignificación humana, creó. Y siempre
en esa militancia con la convicción de que ese campo político construye mayor dignidad, valores que están dentro de nosotros de fondo. Aquí las agendas paralelas no son de los ministros progresistas, presidente. Aquí las agendas paralelas son las que nosotros tenemos que enfrentar y hemos tenido que enfrentar durante todo este gobierno. Aquí hemos estado parados en resistencia institucional a las agendas paralelas y a los entrampamientos permanentes. Con dignidad, con transparencia y con el ADN del proyecto en la mano, presidente, y en el corazón. Porque hoy, si podemos hacer la rendición de cuentas, podemos mirar con absoluta dignidad a las comunidades. Porque hemos trabajado con ellas, hemos construido con ellas y hemos sido honestos frente a las dificultades que tenemos, pero con las que hemos estado, seguramente no en todas partes por la misma capacidad institucional, podemos mirarlos de frente. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente. Salió naturalmente a criticar esa designación. Jefe de despacho, Armando Benedetti. Y la denuncia, Juan Diego, las agendas paralelas de otros ministros, que lo confirmó el propio presidente. Es que el Gustavo presidente Petro les echó el vainazo, ¿no? Sí, señor. Hay ministros con agendas paralelas, aun cuando no es la primera vez que lo ha advertido. Pero el presidente después retomó la palabra y prácticamente dijo, palabras más, palabras menos, démosle una segunda oportunidad a Benedetti. Porque el arte es universal. Lo que hizo García Márquez fue coger la palabra folclórica de la costa y volverlo arte universal. Y por eso la obra de Netflix, que es la que más se acerca maravillosamente a García Márquez, tenemos que verla todos los colombianos y es nuestra obra en el mundo. Y por eso aquí tiene que estar García Márquez, no el oligarca español que se cree español y se cree aristócrata. Entonces, para Jorge, que está aquí, y Benedetti, que mantiene aún en sus cosas positivas, que siempre hay que ver, porque todo hombre, decía Álvaro Fayad, y mujer necesita una segunda oportunidad. Por eso, entonces, el Salón de García Márquez tiene que inundar el Palacio de Justicia. El presidente Gustavo Petro prácticamente diciéndoles, ¿no? Sí, Bueno, pueden tener no le preocupaciones, hagan el feo, estar incómodas, pero acá se va a quedar. Es de humano equivocarse, fallar, ¿no? Estar denunciado por maltrato intrafamiliar en España, por golpearle a la mujer, ¿no? Por denunciar que 15.000 millones habrían entrado de manera ilegal, irregular, a la campaña, y que si le tocaba soltar la lengua, bueno, todo iba a estallar y Todos volar en iban mil a caer. pedazos, todos iban a caer. Bueno, en fin, 1001 razones en torno a este polémico y nunca antes visto Consejo de Ministros, esta casa de famosos del gobierno, ¿verdad? Sí, Que señor. es un hecho sin precedentes. Para quienes nos oyen a través de la W Radio y nos ven por el canal 1, pues tenemos ya reacciones frente a este Consejo de Ministros transmitido en vivo y que terminó hace a duras penas unos minutos en medio de momentos de fricciones, de tensiones realmente impresionantes. Andrés Forero es representante a la Cámara por el Centro Democrático, nos acompaña a esta hora de la noche. Representante, buenas noches. Quisiera que nos dijera cuál es su impresión y conclusión de lo que vio. Juan Diego, un saludo para ti, un saludo para Paula, para el representante Mondragón y para todas las personas que nos ven. Pues la verdad, pues yo resumiría lo que acabo de ver con la palabra desconcierto. Uno no entiende, el presidente, pues a qué horas gobierna cuando vemos que para defender, por ejemplo, la impresentable llegada de Armando Benedetti al gabinete o como jefe de gabinete, pues se gastó prácticamente 5 minutos hablando de Bolívar, hablando de José Prudencio Padilla, etcétera, etcétera, para terminar diciendo eso que
tú decías al principio, Juan Diego, y es que a los presos, esas son palabras del presidente, hay que darles una segunda oportunidad. Entonces, la verdad es desconcertante. Yo lo que creo es que esto, de cierta manera, responde a la falta de resultados concretos de parte de este gobierno. Y ante esa situación, el presidente decidió convertir su Consejo de Ministros en un reality show. Y del otro lado, por supuesto, también tenemos al representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico. Representante, gracias por estar en W Sin Carreta. Y bueno, ¿cómo percibe usted? ¿Cuál era la intención del presidente Gustavo Petro justamente decir, dar estas cifras de pronto de lo poco que ha ejecutado el gobierno y de permitir que esas inconformidades que tienen los propios ministros se vieran en toda Colombia? Bueno, saludar a Andrés Forero y a toda la audiencia, a ustedes. Pues decir que el presidente Petro se acaba de someter a una exposición pública de crítica autocrítica, y en ese caso creo yo que está dejando básicamente sin ninguna posibilidad a la oposición, en el sentido en que las críticas más fuertes a su gobierno las está haciendo él mismo, las críticas a las personas con el que él ha confiado en el gobierno, o algunas, porque no podía dedicarse a cada uno. Pero lo que está demostrando es que esta exposición pública deja entrever que el presidente Petro, primero, no es un dictador como lo han querido calificar, porque en directo terminan sus propios y más cercanos, y los que han llevado una trayectoria con él, como Susana Muhammad, le confronta y le controvierte su decisión frente a lo de Benedetti. Yo lo que creo es que el presidente Petro se expone al pueblo colombiano, y creo que eso evidentemente, digamos, que materializa algo que tal vez algunos interpreten como una profunda equivocación, otros lo interpretarán como una absoluta confianza en el pueblo, en el sentido de que sea el pueblo el que lo juzgue y no sean ni los medios de comunicación dominados por grandes intereses económicos, ni dirigentes políticos de la oposición que han estado controlando las riendas del país durante décadas y hoy quieren ponerse como salvadores, e incluso haciéndole críticas muy fuertes a la izquierda tradicional, que quiere posar como de impoluta, de que no tiene ninguna, digamos, tipo de mancha, pero también se plantea pues una crítica muy fuerte a lo que debe ser, digamos, las prácticas dentro de todas las formaciones políticas. Yo creo que esta situación nos deja muchos elementos para analizar, y seguramente será un tema de debate durante mucho tiempo. Lo que está mostrando el presidente Petro definitivamente es que no se siente cómodo con esas formas tradicionales de la política, y es profundamente un antipolítico. Sí, claro. Representante Forero, pues además de esa defensa férrea que hizo el presidente Armando Benedetti en ese nombramiento, pues también criticó a sus ministros y básicamente interpreta uno que los culpó de la poca ejecución que ha tenido este gobierno y del incumplimiento de los compromisos. ¿Usted cómo lo interpreta? Porque no vimos en ningún momento al presidente asumir una responsabilidad, sino decir, ustedes tienen agendas paralelas. No lo ve el representante Mondragón un ejercicio de autocrítica del presidente de la República. Por el contrario, lo que veo es que él está ejerciendo un liderazgo muy tóxico, donde básicamente responsabiliza a las personas que están a su cargo, en este caso los ministros, de todos los problemas que se están presentando, y él olímpicamente se lava las manos. Él dio unas cifras que realmente son escandalosas. Él hablaba de 146 compromisos incumplidos de un total de 193. Ya estamos prácticamente llegando al final del gobierno de Gustavo Petro, y obviamente ese es un resultado muy pobre que, vuelvo a insistir, creo que es lo que explica este experimento social que está haciendo el presidente, convirtiendo sus consejos de ministros en unos reality shows. Entonces, no, yo no veo autocrítica de parte de él se lava las manos olímpicamente y responsabiliza a sus ministros. Eso a pesar de que hemos visto que él no es capaz de liderar, no hay una agenda clara en ese Consejo de Ministros. Él habla mucho y hace muy poco. Adicionalmente, pues se quejaba de la falta de puntualidad de uno de sus ministros, en particular el ministro de Educación, y pues él creo yo que tampoco ha dado muy buen ejemplo en esa materia. Entonces, yo lo que vi es eso, una puesta en escena. El presidente quiere mostrar que supuestamente está haciendo las cosas de manera transparente, pero pues la prueba de que no es así, y la prueba de que sí es un político tradicional, es que tiene al lado suyo, precisamente en ese Consejo de Ministros, a Armando Benedetti, una persona que está rodeada de todos los escándalos posibles, que tiene toda clase de cuestionamientos. Y el presidente, que decía que había que hablar de dignidad a propósito de la situación con Estados Unidos, pues parece estar secuestrado por cuenta de los secretos que tiene de él el señor Armando Benedetti. Entonces, claro,
al tener al lado, y yo creo que eso es una de las imágenes icónicas de ese Consejo de Ministros al señor Benedetti, pues el presidente sí nos está diciendo Sí. que no es un político tradicional, es peor que Sí. un político tradicional. Sí, bueno, pues a los dos muchísimas gracias, al representante del Centro Democrático Andrés Forero, a Alfredo Mondragón del Pacto Histórico por acompañarnos esta noche, por tiempo, porque tenemos ya que despedir el programa tanto en radio como en televisión, no podemos continuar este interesante debate, pero muchísimas gracias a los dos, feliz noche, pero antes de irnos, precisamente hacía mención el representante Forero a lo que pasó con el ministro de Educación, Daniel Rojas. Llegó tarde al Consejo de Ministros y por eso tal vez no le prestó atención cuando quiso intervenir. Aquí está ese pedacito. Consejo de Ministros, que en el Ministerio de Educación Nacional no existen agendas paralelas. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor, porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, los gestos, la cara del ministro de desconcierto, lo ignora totalmente el presidente Petro porque llegó tarde y obviamente se quedó allí hablando literalmente solo. ¿Qué dijo Rojas, el ministro? Sí, mire, pues en Twitter él argumenta y dice, presidente Petro, llegué tarde al Consejo de Ministros por una razón que excusa mi tardanza, sostuve una reunión con el gobernador de La Guajira. Entonces le dice, yo estuve, por sí. favor, no, póngame atención. ¿Pero por qué la excusa es presenta excusas por Twitter o por X? ¿Por Pues qué? porque el presidente hace las renuncias por Twitter, Hombre, bueno. por En X. fin, a eso hemos llegado, así se está gobernando al país.